Una nueva normalidad es posible. Es el tema que vamos a estar desarrollando hoy en su programa Diálogos entre Libros. Para ello contamos con Esteban Ramos. Esteban, gracias por aceptar esta invitación y conversarnos sobre este tema tan interesante. Vaya, muchas gracias a ti. Es un gusto para mí estar con ustedes. Démosle. Esteban, ¿cuáles son los inicios? ¿De dónde nace? Bueno, una nueva normalidad es posible y necesaria nace como una primera reflexión en el momento en que ese pequeño virus microscópico, virus SARS-CoV-2, inundó nuestras vidas, llegó a nuestras fronteras, puso patas arriba en nuestra cotidianidad. A partir de ese momento empezamos a reflexionar una serie de autores, personas, estudiantes, profesores universitarios sobre la situación que estábamos viendo. Nos preguntábamos si mataba tanto el virus SARS-CoV-2 como lo hacía la perversa normalidad que lo había visto nacer. Y a partir de esa pregunta nos empezamos a cuestionar sobre cómo vivíamos, sobre cómo era la vida, sobre cómo la normalidad perversa en la que diariamente desarrollábamos nuestras tareas tenía un impacto brutal en las vidas del conjunto de la población. Violencias directas impresionantes en nuestro país, en general en el continente, violencias estructurales que se manifiestan en una inequidad social, política y económica enorme y que condenan a la pobreza, incluso a la mayoría de nuestra población, y violencias culturales que justifican las violencias directas y estructurales habitando en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿no? De alguna manera justificando esa presencia de violencias directas y estructurales. Entonces nos dijimos, pues de pronto, después de esta pandemia, pensarnos en volver a esa tan perversa normalidad quizás no sea lo mejor, quizás no sea lo más lógico, quizás tendríamos que empezar a trabajar desde la academia con los movimientos sociales en otra manera de hacer las cosas, en generar propuestas alternativas. Y a partir de esa idea inicial que tuvimos aquí con un grupo de jóvenes del programa Jóvenes Voluntarios Universitarios por la Paz, empezamos a desarrollar distintas posibilidades. Y bueno, y eso fue un trabajo largo, ¿verdad? Ese 2020, en marzo de 2020 recuerdo que nuestra universidad cierra sus puertas presenciales. Creo recordar que fue el 12 de marzo, no estoy del todo seguro. Y claro, a partir de ahí, en el confinamiento de la casa, empezamos a decir, pucha, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que primero adaptar un programa formativo como el nuestro, ¿verdad? Que es presencial, que es dialógico, que es de entendernos y de trabajar juntos y juntas la construcción de paz. Y de palparnos mucho, ¿no? Claro, de tener ese contacto tan necesario para nosotros. Exacto, para nosotros como latinos, pero además para nosotros como intelectuales o académicos que trabajamos la paz, la construcción de lazos de afectividad es fundamental. No es una cuestión baladí, no es una cuestión complementaria, es una cuestión a partir de la cual emerge la paz. Entonces, claro, el desafío que nos enfrentamos allá en marzo de 2020, ¿no? De transformar nuestros programas presenciales con una metodología muy trabajada, que ya llevábamos 7 años con ella, a un modelo online, era un desafío enorme. Pero es que además estábamos en esta situación de confinamiento, con este pequeño virus que nos volvía locos y locas a todos, y dijimos, algo hay que hacer con eso. Esteban, y perdón que te interrumpa acá en este momento, pero me surge la curiosidad de qué tan sencillo resulta desarrollar todo este discurso que en lo personal me fascina escucharlo porque anima, porque genera esperanza. Pero ya cuando nos enfrentamos a una realidad donde no hay dinero, donde no se toman las mejores decisiones y se entra en un estado de frustración, ¿cómo se desarrolla este programa? Está claro, vivimos en una situación muy compleja, estamos repletos y rodeados de un océano de violencias en América Latina. Y necesitamos hacer una reflexión muy profunda sobre cómo participamos, sobre cómo pensamos, sobre cómo construimos, sobre cómo nos relacionamos con los demás. Porque si no hacemos esa reflexión y sobre todo si no cambiamos esas actitudes y esos comportamientos a la hora de relacionarnos con el otro, con la otra, a la hora de pensar y de articular nuestros propios pensamientos y sentimientos en nuestro cuerpo, a la hora de actuar con el Estado, a la hora de actuar con el propio sistema político y económico, a la hora de relacionarnos con la Madre Tierra, con la Pachamama. Si no hacemos esas transformaciones, y yo me atrevería a decir que son radicales, radicales de raíz, radicales de entender que
otra normalidad es posible y necesaria. Radicales a la hora de entender que necesitamos cambiar nosotros para generar transformaciones sociales, estructurales y ambientales. Si no entendemos eso, no hemos empezado por el buen lugar. Y creo que la pandemia nos sirvió de cierta manera para parar un momento, para reflexionar un momento, para darnos cuenta que el mundo que estaba girando en esa noria de la vieja normalidad de una manera tan perversa, generando tantos impactos negativos para el conjunto de la humanidad, podía detenerse y podía empezar a hacer otras cosas. Si tú te fijas, durante la pandemia se redujeron enormemente muchísimos de los impactos ambientales que se estaban produciendo por precisamente la producción exacerbada y el consumismo como loco. Eso es fue hermoso ver esas imágenes, ¿no? Fue, los animales, claro, tomando su sitio. Su lugar, ¿verdad? Y eso es súper importante, no solamente en términos de posibilidad, que nos dice básicamente es posible vivir de otra manera juntos y juntas, sino también en términos de cómo nos interpretamos nosotros a partir de esa posibilidad. Es decir, recuperar la esperanza, lo planteabas antes, ¿no? Recuperar la esperanza, que significa hacer un mundo digno y justo para todos y para todas, como una posibilidad real que atiende a una necesidad específica que tenemos, que es la de vivir dignamente. Porque claro, una de las cosas que la perversa vieja normalidad nos enseña es que unos son mejores que otros. Es que unos tienen el derecho de vivir una vida plena, digna, llena de riquezas y llena de posibilidades, que se traduce, por ejemplo, en viajar en primera clase a Miami cuando le viene en gana. Aunque sea a costa del otro. Y ahí está el problema, que suele ser a costa del otro, porque tenemos en nuestro país, por desgracia, unas cifras que rondan entre el 60 y el 70% de índice de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, un 40% que viven en situación de extrema pobreza, y que para viajar a Miami tienen que juntarse en caravanas, que son caravanas del terror. Entonces hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y no ciudadanos. Entonces, transformar esa manera de entendernos, primero como sujetos, pero después como sociedad, es una cuestión fundamental, porque necesitamos vivir de otra manera. Necesitamos hacer del mundo un lugar digno para todos y todas, y no solo para una ínfima y pequeña parte de la población. Yo creo que esa reflexión que se generó en pandemia, con la posibilidad de cambios reales que se generaron en pandemia, es lo que nos permitió traducir todas estas ideas en un manifiesto, primero, en el manifiesto por una nueva normalidad, y después continuarlo en el libro. Pero reconociendo, al hilo de lo que comentaba, que la situación es dramática, que la realidad es una realidad dura, que la realidad nos afecta en mayor o menor escala a todos, pero que nos complica la vida y que genera las frustraciones de las que tú hablas y que genera en muchas situaciones la necesidad incluso de quitarse uno de en medio. ¿Por qué tantos jóvenes se están suicidando? Son situaciones reales que están sucediendo cada día, ¿no? A pesar de que estamos en la época de la comunicación, en la era de la comunicación, en la que se supone que estamos conectados con todo el mundo, ¿por qué nos sentimos tan solos? ¿Por qué no estamos con el vecino y la vecina? Se han roto, y en Honduras esto es muy fácilmente observable precisamente por las violencias que en nuestras comunidades se han presentado, se han roto, digo, esos vínculos afectivos comunitarios que son fundamentales para construir otro nuevo mundo. Y eso, por ejemplo, también es una enseñanza que nos deja la pandemia. Cómo el campesino y la campesina era tratado antes de la pandemia y cómo el campesino y la campesina se convierte en un sujeto fundamental para el sostenimiento de la vida. Para la vida, sí. No es cualquier cosa, ¿verdad? En el momento de la pandemia. Entonces, es evidente que tenemos muchas veces el radar de la importancia y de la prioridad de las cosas estropeado. Y la pandemia nos servía para reflexionar sobre eso. Y eso fue lo que hicimos, a partir de una serie de académicos, de profesores, de estudiantes, en colaboración con un montón de movimientos sociales de América Latina. Lo primero que hicimos fue armar un decálogo, el manifiesto por una nueva normalidad. Planteamos 10 temas, 10 puntos importantes que entendíamos que eran claves para no regresar a la perversa vieja normalidad, sino para construir una nueva normalidad.
Dentro de esos puntos generamos múltiples grupos de trabajo y de reflexión. Algunos trabajaban más en los temas de sensibilización, otros en temas de formación, otros en temas de vinculación y de comunicación para llegar el mensaje y conseguir que más personas y actores se adhirieran al movimiento y empezábamos a reflexionar juntos. Y otros nos dedicamos también un poco al tema de meter estas cuestiones en el mundo académico, meterlas como un elemento central que además es fundamental para las universidades públicas del mundo. ¿De qué sirve una academia que esté desconectada de las problemáticas sociales, políticas, estructurales, económicas que tienen nuestras poblaciones? Sobre todo una academia pública. Necesitamos recuperar las academias que están comprometidas con la sociedad, que están comprometidas con el desarrollo integral y a escala humana del conjunto de la población. Y en ese sentido, el Manifiesto por una Nueva Normalidad nos permitía a las distintas universidades, centros de estudios, grupos de investigación articulados en el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, pensar juntos y comenzar a desarrollar foros, publicaciones, seminarios, procesos formativos con estudiantes, y no solo con estudiantes, sino también abiertos al conjunto de la población, vía online. Nos permitía, digo yo, colocar en el centro de la agenda una cuestión que es fundamental, y es que tal vez debemos hacer las cosas de otra manera. Y también dentro de la propia academia, ¿no? Tenemos que hacer también una reflexión autocrítica de, por ejemplo, cómo damos clase. ¿Cómo damos clase? ¿Cómo ejercemos la docencia? ¿Cómo es nuestra relación como docentes, como profesores con nuestro estudiantado? ¿Hasta qué punto tenemos un compromiso personal, social, humanístico que nos plantea nuestra propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿Hasta qué punto lo ejercemos? Esas son cuestiones clave, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? Como estudiante, ¿qué estoy dando? Por supuesto. ¿Cómo me estoy conectando con mis pares y con el docente? Exacto. Y ese es el diálogo necesario, y ese es el diálogo posible. Y esa es la lógica de todo este proceso de una nueva normalidad. Miren, no vamos a construir el mundo digno, ideal, justo para todos y para todas si no nos sentamos a reflexionar de manera autocrítica sobre cómo procedemos, por qué procedemos de la manera que procedemos y cómo, con la otredad, que es diferente a mí, podemos construir algo juntos que atienda sinérgicamente las necesidades. Esa es la clave de todo este proceso. Pero como dices, no es sencillo y está lleno de obstáculos. Y precisamente el trabajo que desarrollan desde esta unidad de paz, no lo hacen solo, no lo ejercen solo. Claro. Escuchemos entonces a Kevin, quien es parte de estos voluntarios y ahora también trabaja de cierta forma con esta unidad, para que nos cuente desde su experiencia cómo vivió esta nueva normalidad. Veamos. Mi nombre es Kevin Elvir, soy máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz y formo parte del programa Jóvenes Universitarios Voluntarios por la Paz. Actualmente pues soy egresado y participo como dinamizador del programa. Mi participación en la campaña Una Nueva Normalidad y posteriormente la publicación del libro inicia desde su génesis en el 2020. En aquel momento recuerdo que la pandemia pues nos había cortado el programa, lo había interrumpido y estábamos un poco así como confundidos, preocupados, angustiados de qué es lo que íbamos a hacer con el programa, ya que toda nuestra actividad es presencial y requiere del contacto con las personas. Entonces no sabíamos qué íbamos a hacer, qué metodología implementar. Entonces en las acostumbradas reuniones de dinamizadores que teníamos todas las semanas, conversábamos qué podíamos hacer en medio de la pandemia, ya que la angustia pues era generalizada en toda la sociedad. Incluso nosotros teníamos un poco así, se podría hablar hasta depresión en algunos casos, y entonces empezábamos a decir, bueno, ¿qué podemos, como Voluntarios por la Paz, qué podemos hacer? Y entonces entre las varias ideas que surgieron, vino una compañera y dijo, bueno, se está hablando mucho de qué vamos a hacer cuando todo esto acabe, que todos queremos regresar a la normalidad, queremos tener la vida como la acostumbrábamos a tener. Y entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a decir, ok, queremos regresar a lo que estábamos viviendo, porque nosotros decíamos, realmente lo que estamos viviendo ahorita en pandemia, mucho de eso es causa de la estructura del sistema en el que estamos viviendo, que promueve las desigualdades, que promueve, por ejemplo, que los sistemas de salud estén colapsados y que en ese momento no pudieran haber respuestas a la crisis del COVID. Entonces decíamos, no, precisamente consideramos que este es un punto de inflexión y que nosotros como voluntarios podemos impulsar la reflexión, podemos impulsar el cambio
cosas que ya se vienen haciendo dentro del programa, pero que ese era el momento pues adecuado para hacerlo. El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Esteban, qué importante es nutrirse de estas juventudes que tienen estas ideas, este ímpetu y estas ganas, ¿no? Sí, es fundamental. Yo a veces bromeo con eso, ¿no? Es como el fuel del motor, ¿no? que nos alimenta, ¿no? Es como la gasolina que necesitamos para continuar trabajando, ¿no? No es muy respetuoso con el medio ambiente. Es la analogía. Es la analogía, pero sirve para entendernos lo que hablamos, ¿no? Efectivamente, o sea, relacionarnos con la otredad, entendiendo cómo es la otredad, partiendo de esas reflexiones que entiendan a la otredad como un sujeto pensante, capaz, responsable y corresponsable de construir algo, yo creo que es clave, ¿no? Y en la universidad eso es fundamental. Y desde nuestro programa, desde la unidad del área de paz que coordino, hemos hecho un esfuerzo grande por eso. Programa Jóvenes Voluntarios Universitarios por la Paz, desde donde emerge un poco todo este movimiento latinoamericano por una nueva normalidad, es un programa de formación que iniciamos ya por 2014, estamos ya como en la 9ª cohorte, en la 9ª generación. Las 6 primeras fueron presenciales y fueron destinadas al estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero a partir de la pandemia y de todo este proceso que empezó con una campaña y que se fue desarrollando como un movimiento en el paraguas del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, se convirtió en un programa internacional que articulaba y sigue articulando a estudiantes de México, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Argentina. Y creemos que eso es importantísimo, porque primero nos permite relacionarnos unos con otros, después nos permite sentipensar juntos, y una cosa fundamental al respecto es que nos permite entender que las problemáticas y violencias que sufrimos en los distintos estados que constituyen nuestra gran patria, ¿no? La Avia Yala, ¿no? Nuestra gran América Latina, son problemáticas que son bastante similares y son violencias que son bastante similares, con sus matices, con sus peculiaridades, pero que nos afectan de una manera muy parecida. Entonces, ¿cómo construir la grupalidad que nos permita afrontar esas violencias para construir algo diferente? Eso me parece que es una cuestión clave y el rol que juega la juventud en ello es determinante, porque América Latina es un continente de juventud. Es un continente joven y el principal capital social que tenemos es precisamente esa juventud. Entonces es absolutamente determinante trabajar con la juventud de otra manera. Dejar de lado estas lógicas adultocéntricas,
como que el depositario del gran conocimiento es el adulto, o en la academia muchas veces es el profesor, el catedrático. Sí, uno puede tener un doctorado, puede tener múltiples publicaciones internacionales y todas esas cuestiones son importantes, pero el joven que llega al aula de clase también tiene conocimientos. El joven que llega al aula de clases o la joven que llega al aula de clases tiene experiencias que son fundamentales, porque vive unas realidades específicas y concretas que necesitan ser analizadas. Y necesitan ser analizadas y estudiadas desde el propio paradigma de vida que uno trae al aula de clase. Si nosotros desperdiciamos eso en la lógica pedagógica, perdemos uno de los elementos centrales para generar las reflexiones necesarias que permitan hacer las transformaciones oportunas. Y eso es precisamente lo que nosotros tratamos de evitar precisamente en nuestro grupo de voluntarios por la paz. Nosotros trabajamos con una lógica dialógica, reflexiva, sentipensante, que bebe mucho de la tradición freiriana, de la educación popular, que rompe con esta lógica de la educación ¿cómo se llama? Jerárquica, autoritaria, ¿no? Que deposita, bancaria la llama Freire, ¿no? No me salía la palabra, que deposita el conocimiento en las mentes de los jóvenes para trabajar en una lógica de construcción colectiva del conocimiento. Y en esa lógica de construcción colectiva del conocimiento, todas las experiencias, todos los conocimientos y todos los sentipensamientos no solo son bienvenidos, es que son necesarios. Entonces, cambiar esa lógica de estudiante como objeto del proceso pedagógico a una lógica de estudiante como sujeto de la construcción del proceso pedagógico es fundamental. ¿Y cuál es el rol que tenemos los profesores en ese sentido? Pues vinculando con lo que decía antes, ¿no? Pues es el rol de facilitar que eso suceda, es el rol de propiciar que esas reflexiones sean más profundas. De mostrar caminos, ¿no? Claro, puedes mostrar caminos, puedes implementar distintos textos, puedes implementar distintas dinámicas vivenciales que permitan que emerja la reflexión y que emerja una reflexión cualitativamente distinta de la que emergería en una conversación en el parque. Y esa es la clave y ese es el rol fundamental de un docente en las lógicas que nosotros planteamos, capítulo 5 del libro, Una nueva normalidad es posible y necesaria, donde hablamos de la necesaria transformación de la educación para hacer frente a esta lógica, digamos, que tenemos que cambiar. Claro. Esteban, ¿y cómo se ve esto en esta dinámica? ¿Llegan los jóvenes a esta unidad? ¿De qué manera llegan y cómo salen? Bueno, ¿cómo hacemos y cómo salen? Bueno, tenemos largo ya tiempo trabajando en esto y es algo que nos llena de orgullo contar, porque de alguna manera hemos creado nuestra propia metodología, la tenemos sistematizada, hemos hecho distintas publicaciones internacionales en distintas revistas de investigación científica en las que contamos precisamente eso, ¿no? Cuál es la metodología, cuáles son los principales factores intervinientes en el programa que facilitan que emerjan las reflexiones necesarias y por tanto que se produzcan, vamos a decirlo así, no, que se refuercen todas aquellas cuestiones que entendemos necesarias para generar promotores y promotoras de la paz. También tenemos estudiados los factores que intervienen y que limitan ese proceso, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que hay una serie de cuestiones que son clave. Una de ellas, que en la literatura se habla bastante, pero que por desgracia se ve poco, es el tema de la generación de una dinámica convivencial horizontal, una dinámica convivencial dialógica, una dinámica convivencial en la que el estudiantado no se sienta juzgado, ni presionado, ni maltratado, una dinámica que permita al estudiantado liberarse un poco de precisamente las violencias que sufre fuera para llegar al aula de clase y tejer una grupalidad y una dinámica colectiva creativa, ¿no? Una dinámica colectiva linda, positiva, sentipensante. Y eso no es sencillo, porque eso no se puede decretar. Esto es una cuestión importante que nos hemos dado cuenta, porque usted puede decir, sí, el aula de clase tiene que tener tantos metros cuadrados, tantas sillas, tantos televisores, tiene que tener 27 computadoras y una conexión, no sé qué. Sí, muy bien, pero la dinámica convivencial en la que se produce la construcción del conocimiento no se puede decretar, porque depende de los vínculos socioafectivos que se construyen entre quienes formamos parte del proceso. Y por tanto involucra al profesor e involucra al conjunto del estudiantado. Y cambiar eso no es sencillo, y generar eso no es sencillo. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a que eso suceda?
Bueno, lo tenemos escrito en varios artículos, se pueden leer estos artículos, están publicados en distintas revistas porque hemos hecho pues, un esfuerzo en estudiar eso. Y precisamente porque llevamos tiempo trabajando en estas dinámicas y en estas lógicas, pues nos damos cuenta que el programa tiene sus resultados y tiene sus impactos. Impactos que tienen que ver con cambiar el estilo de vida, impactos que tienen que ver con entender el mundo de otra manera, impactos que tienen que ver con hacer un análisis de la realidad concreta desde otras perspectivas, impactos que tienen que ver con entender que mi verdad no es la verdad, sino una verdad posible, y ven conmigo a construir una verdad que nos signifique a todos una mejora social, una mejora política, una mejora económica. Y que el otro puede estar en total desacuerdo. Y ese es otro de los elementos muy importantes, entender que la diversidad es positiva. Es clave si estamos hablando de construcción de paz, pero eso complica las cosas, porque claro, el otro, la otra pueden tener maneras de entender el mundo distintas y seguramente tengan formas de hacer y de comportarse distintas que en algunos casos, en muchos diría yo, son incluso violentas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Ah, pues maravilla. Eso implica la emergencia de conflictos y esto es importante sostenerlo. Capítulo 10 del libro, aprovechando, donde hablamos precisamente de los procesos de construcción de paz. Los procesos de construcción de paz, con esta lógica participativa, dialógica, socioafectiva, sentipensante, implican casi que necesariamente la emergencia de conflictos. Pero no tenemos que entender el conflicto como algo necesariamente negativo, o mejor dicho, como algo que sea la destrucción, la bomba atómica. Un conflicto puede ser una perfecta oportunidad para transformarnos nosotros como actores partícipes del conflicto, pero también a la sociedad y al entorno político, social, económico. Podemos poner miles de ejemplos. ¿Qué sería de los derechos de la mujer sin el conflicto que inicia el movimiento feminista? ¿Qué sería del derecho a voto, por ejemplo, de la mujer sin el inicio? O lo mismo con las poblaciones afrodescendientes en Norteamérica, ¿no? Los derechos civiles y políticos fueron principalmente una reivindicación de la población negra. La misma libertad. Por supuesto, la misma libertad, la abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces estamos hablando de conflictos que generan efectivamente mucha violencia y que han generado mucha violencia, pero que de alguna manera han significado también oportunidades de transformación. Entonces la clave no es, digamos, la problemática no es la emergencia de conflictos, sino más bien cómo gestionamos estos conflictos, cómo regulamos estos conflictos, cómo hacemos de la crisis que puede generar un conflicto, cómo convertimos esa crisis, digo, en una oportunidad de mejora para todos y para todas. Y eso tiene su metodología, eso no es algo tan sencillo. Eso es algo que, bueno, pues tiene su complejidad, pero que es perfectamente posible y además es necesario hacerlo. Porque si acatamos la perversa vieja normalidad, vamos a continuar viviendo como estábamos viviendo antes de la pandemia. Y el océano de violencias directas, estructurales y culturales que sufrimos va a ser el mismo, si no más todavía, el que vamos a tener a la vuelta de la esquina. Entonces es necesario que tal vez abracemos algunos conflictos, pero no con la lógica de sumergirnos en la crisis de esos conflictos o que esos conflictos implican, sino precisamente para construir formas alternativas de gestionar esos conflictos con las dificultades que ello implica, claro. Claro. Esteban, quisiéramos seguir conversando sobre este tema, pero tenemos la intervención de una participante más de este grupo. Así que les vamos a dejar con la participación de esta joven. Mi nombre es Raima Valle y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química Industrial. Ser una voluntaria por la paz significa poder contribuir al cambio y ser un promotor de lo que es el grupo de voluntarios y poder transmitir y también recibir nuevos voluntarios, y ya sea nacional como internacionalmente. Lo que me ha gustado de formar parte de este voluntariado es que el ambiente es muy familiar y también que nos podemos complementar entre todos los voluntarios porque cada uno tiene unas ideas diferentes. Al igual nos podemos desconstruir conceptos que tenemos que tal vez son erróneos o violencias que normalizamos y que no son correctas. Al igual, no es como que nos obligan a poder cambiar nuestra mentalidad, sino que uno mismo sabe lo que está bien y lo que está mal y cómo podemos contribuir en eso. Para mí la frase significa que somos capaces de poder cambiar lo que vivimos, de que no es necesario
vivir en lo que estamos acostumbrados, sino que también nosotros somos capaces de cambiar, porque si no hay un cambio, seguiríamos en lo mismo y siempre tiene que haber un cambio para poder progresar. Me gustaría finalizar con esa invitación, no solo a la lectura del libro como tal, que sí, me interesa que lo hagas, pero además de eso, a que ese gusanito de este cambio necesario, de esta nueva normalidad, se vaya impregnando en cada uno de nosotros. ¿De qué forma, Esteban? Sí, me encantaría tener la lamparita del genio o el contravío del forte, ¿verdad? Que nos permitiera que eso sucediera de manera inmediata, pero yo precisamente creo que por eso, porque sabemos que estos cambios son difíciles, porque sabemos que afrontamos una situación muy compleja, quizás la cuestión es empezar de a pocos, ¿no? Es empezar por el metro cuadrado de uno mismo, de una misma y de con quien se desarrolla, rompiendo con una lógica que está muy extendida, ¿no? Que suele decir, no, pues ¿cómo vas a dar amor si no tienes amor, ¿no? ¿Cómo vas a dar paz si no tienes paz? Ya, pero es que no vas a conseguir tener amor o tener paz si no actúas con la otredad de otra forma. Entonces es imposible, digamos, sanar el interior de uno, transformar la mente y el corazón de uno, es imposible hacerlo si no cambiamos la manera en la que actuamos con la otredad. Y creo que esas transformaciones son perfectamente posibles, factibles y unas oportunidades reales y tangibles en nuestra cotidianidad. Estoy hablando de cómo me comporto en mi casa con la pareja, estoy hablando de cómo me comporto en la casa con los hijos, estoy hablando de cómo me comporto en la comunidad de vecinos con el resto de vecinos y vecinas, en mi espacio de trabajo si tengo la fortuna de tener un empleo, etc. O sea, estamos hablando de que nosotros podemos convertirnos en sujetos de la construcción de paz en nuestros microespacios de relaciones que tejemos cada día. Porque ahí, en esos espacios de relaciones que tejemos cada día, es que emergen los sueños más brillantes que vamos a hacer posibles juntos y juntas, si nos damos la mano, si entendemos que la otredad también tiene una verdad y si nos comprometemos juntos y juntas a construir a partir de las diferencias algo que nos permita atender sinérgicamente las necesidades y no como normalmente hacemos, ¿verdad? Con mi verdad, imponiéndola sobre el otro y aprovechándome a costa del otro y de su propio beneficio. Eso lo tenemos que romper. Y eso es perfectamente posible hacerlo en nuestra cotidianidad. Ahora, fácil no es. Y doloroso, un rato. Porque implica hacer transformaciones muy internas de cómo soy yo, de cómo actúo yo con la otredad, de entendernos y hacernos una autocrítica muy profunda sobre nuestras maneras de pararnos en el mundo con el otro y con la otra. Pero es clave hacerlo. Y nadie, digamos, necesita permiso para eso. Simplemente tiene que tener el desafío y el coraje de poder hacerlo. Y además la pausa y la calma necesaria también para poder hacerlo. Porque no son procesos que de la noche a la mañana se consiguen, sino que requieren práctica, hasta digamos, terminar por dominar el arte de la paz, podríamos decirlo de esa manera, como una invitación final. Muchísimas gracias, Esteban, por aceptar esta invitación, y a ustedes, pues la invitación queda abierta para continuar en sintonía con UTV y realmente considerar esta nueva normalidad en la que esa acción que cada uno de nosotros vaya generando puede realmente hacer cambios profundos. Gracias por su atención.